Hoy es 22 de marzo del 2020. Es domingo. Es día del Señor. Es día de ir a la casa del Señor para adorarlo. Hoy lo haremos en casa. La iglesia en tu casa. Dice el Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Está listo? ¿Podemos pasar a la casa del Señor? Prepare su corazón. Vamos a iniciar nuestro culto.
Mi hermano, te invito a que donde estés, tomes tu Biblia y busques el Salmo número 98. Salmo número 98. Ahí donde estés, te invito a que leas conmigo y que adoremos a Dios. Dice su palabra: alabanza por la justicia de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Oremos al Señor. Altísimo Señor, queremos darte las gracias por estos hermosos días que han pasado en nuestra vida, por tantas bendiciones, Señor, que tú has traído a nuestro corazón, a nuestra vida, a la vida de nuestra familia, por tu provisión, por tu protección, por tu misericordia, por la oportunidad que nos has dado a muchos de disfrutar este tiempo, Señor. Gracias por la alegría de un nuevo día, gracias por la alegría de la familia, gracias por el gozo de tu iglesia. Bendito sea, Señor. También, Señor, queremos interceder delante de ti por las peticiones que cada uno de mis hermanos hace en su hogar. Tú conoces las situaciones que están pasando, Señor. En algunos hogares hay enfermedad, hay dolor, hay preocupación, Señor. Tú sabes los motivos. Queremos pedirte, Señor, ten misericordia de cada uno de tus hijos, Señor. Te pedimos, Padre, que la gracia tuya, el amor tuyo, Señor, alcance a mis hermanos, a sus familias, y quite esas preocupaciones, quite esos temores que tenemos en casa, Señor. Permite que nuestro corazón tenga la paz tuya, Señor. Que al terminar esta oración podamos levantarnos, Señor, y podamos decir: es cierto, el Señor está conmigo. Señor, gracias porque podemos hablarte, porque podemos, Señor, comunicarte nuestras preocupaciones, pero sobre todas las cosas, gracias porque tú escuchas. Sabemos que tú harás, Señor, y confiamos en ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Este es nuestro culto dominical. Es nuestro culto de celebración. Es nuestro culto a nuestro Señor Jesucristo. Vamos juntos en este momento a cantar y alabar a nuestro Señor por medio de la música, por medio del canto. Yo te invito, hermano, hermana, que ahí en tu lugar donde estés te pongas de pie. Vamos a abrir nuestro himnario en el número 397, firmes y adelante. Si no tienes himnario, búscalo, ve por él, compártelo con tu mamá, con tu papá, con los hijos, con el abuelito, que todos canten ahí en su lugar. Queremos alabar a nuestro Señor en este momento, queremos decirle al Señor que estamos firmes y adelante, que nuestro corazón está confiando plenamente en Él. Y vamos a cantar entonces himno 397, firmes y adelante. Dice 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Sin temor
Acabamos de celebrar 136 años de existencia como iglesia, hermanos. Y pese a la emergencia sanitaria, continuaremos celebrando y disfrutando de la predicación de la palabra con nuestro énfasis mensual, la iglesia, casa de Dios y puerta del cielo. El tema de este domingo es la iglesia como agencia de Dios en el mundo. Para ello, los invito a que me acompañen a leer una de mis historias bíblicas favoritas, la cual se encuentra en Marcos 4, 35 al 41. La palabra de nuestro Dios dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Los invito a que me acompañen en una oración antes de sumergirnos en la palabra. Oremos. Padre Celestial, estamos ante ti, Señor, reconociendo tu honor y tu gloria, Padre.
que pese a las circunstancias tan difíciles, Señor, tú sigues siendo el mismo. Y aquí estamos como iglesia, Padre, acudiendo a ti, porque nuestro corazón y nuestra alma tiene sed de ti, Señor, y de tu palabra. Padre, en estos momentos complicados, rogamos a ti, Señor, porque seas tú nuestra fortaleza, porque en estos momentos, Señor, tu palabra sea de aliento a nosotros, y que por medio de ella, Señor, tú nos fortalezcas y nos des ánimo, Padre. Señor, te pido que en este tiempo seas tú quien hable a nuestros corazones, que no hable boca de hombre, boca imperfecta, Señor, sino que hable tu palabra, que es como espada de dos filos, Señor. Señor, soy tu micrófono y habla a nuestras vidas, Señor, conforme al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros y en estos tiempos como iglesia. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos imaginado en varias historias bíblicas, y yo creo que esta no es la excepción. En este caso, si nosotros nos imaginamos subir a la barca con Jesús después de un día de predicación, un día ajetreado, un día cansado, estaríamos navegando con 12 hombres en una barca, pero al llegar la tormenta, ¿cuál hubiera sido nuestra reacción, hermanos? Aunque muchas de las veces nosotros pensemos que hubiéramos tenido fe, al contrario de los discípulos, lo cierto es que acontecimientos como los que estamos viendo hoy en día con la pandemia del coronavirus evidencian que quizás no estamos tan lejos de la reacción de los discípulos. Mira cómo la Escritura nos detalla en el versículo número 37 que las condiciones que los discípulos estaban atravesando no eran nada fáciles. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Escucha lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos, en este mismo versículo. Entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte el bote que éste se inundaba. Tal circunstancia, hermano, provocó un miedo increíble en los discípulos. Ellos no tenían control de la situación. A lo mucho ellos podían remar en tal escenario, pero nos dice la Biblia que la barca estaba a punto de hundirse, porque el agua estaba entrando por medio de las olas y del fuerte viento que azotaba la embarcación. Lo cierto también es que yo dudo mucho que nosotros algún día hayamos sentido la desesperación de hundirnos en medio de una tormenta y con los vientos azotando la barca, con la sensación incluso de morirnos, de tener la muerte tan cerca. Pero podemos entender el miedo de los discípulos a través de su reacción. ¿Cuál fue su reacción? El versículo 38 nos los dice. Voy a leer la versión Biblia de las Américas para que tú lo compares con tu Biblia Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios en el versículo 38, y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohada, y los discípulos le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que muramos? El miedo de los discípulos, la desesperación, los llevó al enojo y al reproche hacia Jesús. La expresión que ellos dicen viene del griego oumeleisoi, que significa ¿acaso no te importamos? Y es que algo evidente, hermanos, en nuestra naturaleza es que cuando tenemos ansiedad y preocupación, revelo que estoy siendo dominado por mis circunstancias. Los discípulos estaban siendo dominados por sus circunstancias. Y en medio de esas circunstancias tan difíciles, ellos van al extremo de la barca, despiertan a Jesús, quien estaba durmiendo tranquilamente, y le reclaman. Ahora bien, si ellos estaban siendo dominados por el miedo de sus circunstancias, ¿crees que lo habrán despertado tranquilamente? Shh, shh. Señor Jesús, despierta, despierta. Yo creo que no, hermano. Yo creo que esa misma ansiedad y esa misma desesperación causó que ellos lo despertaran con un esfuerzo pues desesperante. Despierta, Jesús, despierta. Lucas 8:24 nos dice, Maestro, Maestro, ¿no ves que perecemos? Si de algo estaban seguros estos 12 discípulos, es que iban a morir. Era la única seguridad que tenían. El miedo y la debilidad de estos hombres
provoca que Jesús se levante y responda. Ahí en el versículo 39 dice la palabra de Dios que le dijo al mar y al viento, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Miren el poder de Dios, mis hermanos, que con solo decirlo, con solo pronunciarlo, Jesús tiene la capacidad de callar al viento y al mar. Aquel que con una sola palabra creó el universo, aquel que creó el sol y la luna, la tierra y todo lo que en ella habita, aquel que sopló y nos dio vida. Los discípulos no estaban conscientes de esto, no estaban conscientes de que Jesucristo era el Señor del mar, del viento y de la tierra, el Señor de los animales, el Señor de las enfermedades y aún más importante, el Señor que da la vida y que la quita. Escucha lo que dice Jesús en Mateo 10:29. ¿No se venden 2 pajaritos por un cuarto? Con todo, ninguno de esos pajaritos muere sin que Dios lo ordene. Tras callar al mar y al viento, el Señor Jesús se dirige a sus discípulos y les pregunta algo muy preciso y directo, que incluso creo que también podría llegar hasta en nuestros corazones. Viene del griego tideloi este, que significa ¿por qué están tan asustados? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su confianza en mí? La pregunta de Jesús evidencia la ansiedad, el temor y la preocupación de los discípulos. También muestra que los discípulos no confiaban en Dios. El versículo 41 nos revela esto y nos los confirma. Entonces los discípulos tuvieron miedo y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Bueno, quizás nosotros no estemos tan lejos de esa reacción desesperada, miedosa y de falta de fe de los discípulos. Es muy probable que si nosotros hubiéramos estado en esa barca, hubiéramos reaccionado de la misma manera. Quizá nosotros hemos olvidado que Dios lo controla todo cuando pasamos por enfermedad, cuando perdemos a un ser querido, cuando estamos enfrentando situaciones económicas difíciles. Tal vez por nuestras circunstancias dolorosas, tristes, olvidamos que todo lo que me va a ocurrir en la vida ya ha sido orquestado y planeado por el Señor. Esto sucede a menudo cuando comienzo a creer que mi futuro está en mis manos, cuando yo soy el que controla mis circunstancias. Sin embargo, esta idea de tener el control de mi futuro y de mi destino no hace más que generarme ansiedad y preocupación, al igual que los discípulos. La preocupación y la ansiedad es como mecerme en una mecedora, pero sin ir hacia ningún lado. Muy al contrario de los discípulos, Jesús podía dormir en el extremo de la barca, en una almohada, en medio de la tormenta. Cuando nosotros nos preocupamos, llegamos a reprochar también a Dios, porque aparentemente se encuentra dormido, porque aparentemente Él no contesta. Con esa reacción, mis hermanos, nosotros estamos asemejándonos al mundo. Y hermanos, una iglesia que es igual que el mundo no tiene nada que ofrecerle a Él. Nuestro énfasis nos invita a que nosotros seamos la diferencia y el cambio en el mundo. ¿Cómo está reaccionando el mundo ante las adversidades? ¿Cómo está reaccionando el mundo ante el coronavirus? Las personas del mundo están reaccionando con miedo y con ansiedad. Muchos, como los discípulos también, demuestran esta ansiedad y esta preocupación con enojo, con reproche. A Dios a veces, pero la mayoría de las ocasiones al gobierno, al presidente. Muchos también, por esta razón, no se someten a las indicaciones gubernamentales. Otros más dicen que se trata de un invento, de algo falso. Muchos ponen su confianza en su dinero, en su estabilidad económica.
otros más en su buena salud. Pero mis hermanos, a través de la palabra de Dios, a través de esta historia, podemos ver que si nosotros reaccionamos de ese mismo modo, estamos evidenciando una falta de fe hacia Dios. Cuando voy a mi cama lleno de preocupaciones, estoy diciéndole a Dios, no confío en ti. A pesar de que seas el creador del universo, quien sustenta la tierra, quien hace salir el sol y la luna, no confío en ti. Cuando me enojo y critico al gobierno y no me someto a las indicaciones, estoy diciéndole a Dios, no respeto a las autoridades que tú me has impuesto. Y cuando pierdo el respeto de las autoridades terrenales, las autoridades más básicas, le estoy perdiendo el respeto a Dios. Cuando pongo mi confianza en mi dinero o incluso en mi salud, estoy diciéndole a Dios, mi seguridad está en otra cosa, pero no en ti. El reaccionar igual que el mundo, con preocupación, con ansiedad y con enojo, también habla mal de nuestro Dios. Es como aquella maestra que ve a uno de sus alumnos, a uno de sus niños triste y preocupado. Cuando la maestra se acerca a este niño y le pregunta, ¿qué es lo que tienes? El niño le contesta, es que no sé qué me va a pasar. Estoy preocupado porque cuando llegue a mi casa no sé si mis papás me van a dar de comer. La maestra seguramente hará en su cabeza una idea de lo irresponsables que son estos padres. Pues bien, mi preocupación le dice al mundo que a pesar de que yo crea en un Dios todopoderoso, Él no es suficiente para mantenerme a mí tranquilo y en paz. A través de la Escritura, Jesús nos enseña cómo nuestra fe, cómo nuestra seguridad y nuestra confianza en Dios expulsa toda preocupación y ansiedad. Entonces podremos dormir tranquilos en medio de la tormenta. Aun cuando las olas y el viento azoten la barca, yo podré dormir tranquilo, sin que nada me preocupe. Cuando esta noche yo vaya a mi cama, podré reposar mi cabeza en mi almohada y decir, Señor, en tus manos estoy. En tus manos están mi familia y mis amados. En tus manos descansamos y no temeremos. Entonces puedo poner los ojos en Jesús, en el Jesús Todopoderoso que en este preciso momento está velando por su iglesia. Entonces, en lugar de criticar y de murmurar del gobierno y decir que todo es falso, yo le agradeceré a Dios por las autoridades y aún por las circunstancias que estoy pasando. Porque Dios puede hacer más, hermano, cuando me rindo que cuando quiero controlar la situación. Pero tú podrás decirme, bueno, hermano Carlos, es que las circunstancias por las que estamos atravesando, las circunstancias que estoy atravesando son muy difíciles. Me impiden a mí ser agradecido y adorar a Dios. Pero, hermano, nuestra adoración no depende de las circunstancias. Adán pecó en el paraíso y Jesús fue obediente en el desierto. Las circunstancias no determinan mi adoración. Escucha lo que dice el predicador Paul Tripp. Dios no cambia mi situación para que yo esté en paz. Él me cambia a mí para que yo esté en paz a pesar de mi situación. Hay veces en las que no podemos hacer nada más que orar, pero al orar estamos haciendo todo. Aunque parece que Dios está dormido, hermanos, y no es así, Él está velando por mí. Aunque las circunstancias se empeoren, mi confianza permanece en el Todopoderoso, ese que por solo una palabra creó el universo. En medio de la preocupación, el temor, el enojo del mundo, tú y yo, como iglesia, como hijos de Dios, podemos descansar y no temer en la tormenta. Podemos dormir tranquilos como Jesús en medio de la tempestad y estar seguros que aquel que tiene nuestro nombre escrito en el libro de la vida y que murió en una cruz por mis pecados, me guardará hasta el fin de mis días
en sus brazos. Desde que se fundó la primera iglesia bautista, mi hermano, la primera iglesia bautista de México, estoy seguro que Dios ha orquestado que esta iglesia atraviese por distintas circunstancias, unas más complejas y difíciles que otras. Y la circunstancia por la que estamos atravesando es una de ellas. No hay que olvidar que la belleza de nuestra iglesia no se encuentra en sus paredes, en su estructura, sino en cada uno de sus miembros, en cada uno de donde esos hijos de Dios están, iluminando los hogares, los hospitales, los trabajos. Te invito a que en este momento nos tomemos un tiempo para que, en lugar de reprochar a Dios, a las autoridades o desconfiar de qué va a pasar en mi futuro, recordemos y agradezcamos lo que Dios nos ha dado por su gracia. Primero que nada, la salvación, la vida, el hecho de que respiramos, que tenemos casa y comida, que tenemos techo y una cama donde dormir, que tenemos a nuestros seres amados. Te invito a que tomemos un minuto en el que tú y yo recordemos y agradezcamos por todo lo que Dios nos ha dado, nos sigue dando y nos dará. Un minuto. Oremos. Señor, cada día los pajaritos amanecen y cantan y te dan la gloria a ti. Las ballenas saltan del mar y proclaman tu gloria, Señor. Las aves cantan y agradecen por su creación, por haber sido creadas por ti. El sol sale y se pone en lo más alto del cielo, Señor, y te da la honra a ti como Creador. La luna aparece y nos habla de cuán hermoso eres tú, Señor, en tu gloria. Toda tu creación te da la gloria, Señor. Y en este tiempo te queremos dar la gloria a ti, Señor, a través de nuestras vidas, de nuestros corazones. Porque a pesar de que estemos pasando por circunstancias difíciles, Señor, como cuando tus discípulos atravesaron esa tormenta, queremos decirte gracias. Gracias porque tú lo has planeado desde la eternidad. Porque si tú has establecido que nos contagiemos y nos enfermemos, Señor, ha sido por un propósito para ti, Señor. Señor, perdónanos por nuestro pecado, por reprocharte a ti, por reclamarte, por ser desobedientes a las autoridades, Señor, y no cuidarnos, no obedecer a las indicaciones, Señor. Perdónanos. Señor, en este tiempo queremos arrepentirnos y queremos tener fe, Señor. Queremos descansar en ti. Queremos ser la iglesia como una agencia de cambio en el mundo, Dios. No queremos que nuestra reacción sea la misma que el mundo, de ansiedad, de enojo, de preocupación, de confianza en cualquier cosa menos en ti. Señor, te damos las gracias por todo lo que tú nos has dado, Padre. Por el tan solo hecho de que nuestro corazón late y podemos respirar.
podemos abrir nuestros ojos y podemos comer, Señor. Podemos dormir y tenemos una casa, a nuestros seres amados, Dios mío. Pero por sobre todo, queremos darte las gracias, Señor, porque nuestro nombre fue escrito en tu libro de la vida, porque tú moriste en esa cruz por nosotros, Señor, porque perdonaste nuestros pecados y nos diste un nombre, Señor, porque nos trajiste de las tinieblas a tu luz admirable, Padre Celestial. Gracias porque ahora nuestra vida no es una vida sin esperanza, sino todo lo contrario. Gracias por la pandemia del coronavirus y gracias porque en medio de esta oscuridad tú nos haces brillar. Porque en medio de la tristeza y de la tormenta tú nos haces descansar y nos das seguridad. Fortalece tu iglesia, Padre, como la has sostenido a lo largo de estos 136 años. Estamos para servirte y te amamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Qué hermosa es la palabra del Señor. Realmente la palabra del Señor no vuelve a Él vacía. Y vamos en este momento, te invito, hermano, a que te pongas de pie nuevamente y que abras tu himnario en el himno 344, Su voluntad da gozo. Este es un himno en el cual nosotros podemos depositar nuestro ser en las manos de Él. Y la voluntad del Señor dice, su voluntad da gozo. A pesar de las circunstancias, Dios está con nosotros. Efesios 6:6 dice, como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Cantemos himno 344. Promesas en la gloria que puedo
al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Amén. Mis hermanos, estamos concluyendo este culto. Seguramente para usted como para nosotros, lleno de nostalgia, con un poco de tristeza por no estar en el templo, pero con un gozo al recordar que el Señor está con nosotros, está en nosotros y está por nosotros, y que su voluntad es mayor que cualquier circunstancia o cualquier situación que nosotros pasemos. Vamos a orar. Será la bendición pastoral. Yo le invito a que se ponga de pie, ahí en su lugar, en su casa. Sí, pongámonos de pie. Incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque esta tarde hemos recibido el alimento espiritual que tú tenías preparado para nosotros. Al recordar esta historia, Señor, de Jesús con sus discípulos en el mar de Galilea, Señor, y al recordar aquella tormenta que sacudió, Señor, su confianza, pudimos escuchar nuevamente la voz de Jesús ordenándole al universo entero estar en calma. Pero no era el océano, Señor, era el corazón de sus discípulos. Y en esta tarde también, Señor, nosotros hemos encontrado que tu voluntad da paz y da gozo al corazón. Gracias, Señor, porque en estos días, Señor, en que hay preocupación en todo nuestro país, confiando en ti, Señor, podemos disfrutar tu paz. Señor, vamos a concluir este culto. No queremos salir de tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que tu iglesia tenga gozo, que nos consolemos unos a otros en estas circunstancias, que seamos todos de un mismo sentir y que vivamos en paz, porque el Dios de paz y de amor está con nosotros. Te pedimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros, allá en nuestra casa, en cualquier lugar donde nos encontremos, ahora y siempre. En el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Que Dios esté con toda nuestra familia y nos dé salud y fortaleza espiritual. Bendiciones, hermanos. Mi querido hermano, tenemos anuncios importantes para ti. Queremos invitarte a que no te pierdas los devocionales diarios que recibirás a través de nuestras redes sociales. También queremos invitarte a que nos unamos en una cadena de oración todos los días a las 8 de la noche, así que junta a la familia y tengamos este periodo devocional juntos como iglesia. Tercera cosa, si tú estás experimentando alguna tristeza, si te sientes con miedo, por favor ponte en contacto con nosotros, mantengamos abiertos los canales de comunicación y ayúdanos a saber cómo está el estado de tu salud. Por último, mi querido hermano, yo sé que has estado pensando cómo será
administrado el asunto de las ofrendas, así que te pedimos por favor que vayas guardando tus ofrendas para que el primer día que podamos reunirnos en el templo podamos entregar esta ofrenda a nuestro Señor. Dios te bendice y nos vemos la próxima vez.